Una gélida mañana de enero envolvía a Oslo en una bruma transparente. Astrid Holm caminaba tranquilamente por el paseo marítimo de Akerbrug, cubierto de nieve, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban las fachadas de los viejos edificios de un suave rosa. Le encantaban esos paseos tempranos antes del trabajo, cuando la ciudad acababa de despertarse y en el aire flotaba el aroma del café recién hecho de las cafeterías. El enorme edificio del DNB Bank se alzaba sobre el distrito comercial de Björvik. Astrid pasó su pase por el lector y entró en el espacioso vestíbulo, donde fue recibida por Ingrid Dahl, la joven asistente. «Buenos días, señora Holm. El material de la auditoría del fondo petrolífero ya está sobre su mesa y el señor Rudd me ha pedido que le recuerde la reunión de hoy a las 11». Astrid asintió, observando la postura perfecta de Ingrid y su traje impecablemente planchado. La joven generación de banqueros intentaba estar a la altura en todo lo que hacía y era respetable. En su despacho de la planta 23, lo primero que hizo Astrid fue mirar por la ventana panorámica. Desde allí tenía una vista majestuosa del fiordo y las montañas que rodeaban la ciudad. 20 años atrás, cuando acababa de empezar su carrera en el banco, la vista le había parecido un símbolo de logro y ambición. Ahora formaba parte de su vida cotidiana, como el antiguo reloj de pared que cuenta las horas. Al desplegar los documentos, Astrid se vio reflejada en el cristal. Su traje azul oscuro realzaba su esbelta figura, que mantenía practicando regularmente marcha nórdica y esquí. Llevaba el pelo rubio recogido en un elegante moño, y sus ojos azules mostraban la misma determinación que en su juventud. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «Astrid, lo siento, voy a llegar tarde esta noche. Importantes conversaciones con los ecologistas sobre el nuevo proyecto». La voz de Eirik sonaba un poco tensa. «Por supuesto, lo entiendo. Quizá podríamos quedar para comer. Hace tiempo que no vamos a nuestro restaurante favorito frente al mar». «Lo siento, hoy no puedo. Tengo muchas reuniones. ¿Cenamos en casa?» Astrid aceptó, dándose cuenta de que era la tercera vez esta semana que su marido cancelaba sus tradicionales almuerzos de trabajo. 23 años de matrimonio le habían enseñado a notar los más mínimos cambios en su comportamiento. El papeleo captaba su atención. Los números siempre habían tranquilizado a Astrid con su lógica innegable. Con los años, había aprendido a ver más allá de los áridos datos, hacia los complejos patrones de las relaciones e intereses humanos. A las 11 había una reunión con Björn Rudd, el jefe de seguridad del banco. Alto, con porte militar, irradiaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a tener el control. «Señora Holm, nos preocupan algunas transacciones sobre proyectos medioambientales. Demasiado dinero está pasando por pequeños fondos sin justificación suficiente». Astrid escrutó los gráficos de la pantalla. Efectivamente, algunas operaciones parecían sospechosas, sobre todo las relacionadas con nuevas iniciativas medioambientales. Tras la reunión, decidió almorzar con Sigrid Larsen, su antigua amiga de la agencia tributaria. Quedaron en un pequeño restaurante con vistas a la ópera. «Hoy pareces un poco pensativa», comenta Sigrid mientras remueve su café. «¿Te pasa algo?» Astrid negó con la cabeza. «Mucho trabajo. Y Eirik no ha sido el mismo últimamente. Reuniones constantes, regresos tardíos. Tal vez un proyecto muy importante. Ya sabes lo en serio que se toman las iniciativas medioambientales en el sector petrolero». Astrid observó distraídamente las gaviotas que volaban en círculos sobre el agua. Al anochecer, cuando regresó a su espaciosa casa de Holmenkollen, se encontró con un silencio desacostumbrado. Eirik solía estar en casa a esa hora, trabajando en su estudio o preparando la cena. Cocinar siempre había sido su pasión. Subió al primer piso y se dirigió al dormitorio. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. Eirik estaba empezando su carrera en el departamento jurídico de una petrolera, y ella ya era una prometedora auditora en un banco. El ruido de un coche que se detenía interrumpió sus recuerdos. Unos minutos después, oyó los pasos de su marido en la planta baja. Al bajar las escaleras, Astrid notó que Eirik olía a un perfume desconocido. «Siento llegar tarde. Las negociaciones han durado demasiado». Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la cocina. «¿Quieres que te prepare tus albóndigas favoritas?» Astrid lo vio moverse con confianza por la cocina, sacando comida de la nevera. Alto, esbelto,
con unas canas apenas perceptibles en las sienes. Los años no habían hecho sino aumentar su atractivo. Todo parecía ser como siempre, pero algo había cambiado sutilmente en su relación. La velada transcurrió con las conversaciones habituales sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Eirik habló del nuevo proyecto medioambiental de la empresa, evitando detalles, pero haciendo hincapié en su importancia para el desarrollo de la energía verde en la región. Más tarde, tumbada en la cama, Astrid escuchaba la respiración constante de su marido. Los retazos de su conversación con Ruud sobre las transacciones sospechosas, mezclados con pensamientos sobre el extraño comportamiento de Eirik, daban vueltas en su cabeza. Estaba acostumbrada a confiar en su intuición, perfeccionada tras años de enfrentarse a fraudes financieros. Algo estaba pasando sin duda y se proponía descubrirlo. Por la mañana, Astrid se despertó antes de lo habitual. Por la ventana caía una espesa nevada que cubría la ciudad con un manto blanco. Se asomó a la ventana, observando cómo se despertaba su tranquilo vecindario, cómo los vecinos salían a correr, cómo los escolares con mochilas se apresuraban a coger el autobús. Eirik bajó a desayunar inmaculadamente vestido, como siempre. Traje oscuro, camisa blanca, zapatos relucientes. Sonrió al ver su café favorito y croissants recién hechos sobre la mesa. ¿No te parece que pasamos menos tiempo juntos?, le preguntó Astrid, viéndole untar mantequilla en un croissant. ¿Te das cuenta de que es un periodo caliente? Los nuevos proyectos exigen dedicación plena. Miró su reloj. Lo siento, tengo que irme. Lo hablaremos esta noche. Astrid miró su coche mientras desaparecía al doblar la esquina. 23 años juntos le habían enseñado a leer entre líneas. Había llegado el momento de examinar de cerca los nuevos proyectos que ocupaban tanto tiempo de su marido. La nevada de febrero convirtió Oslo en una ciudad de cuento de hadas. Astrid se quedó hasta tarde en el banco, comprobando la documentación de los fondos medioambientales. Las cifras daban una imagen extraña. Demasiados fondos pasaban por pequeñas empresas registradas en distintas partes de Europa. Björn Ruud había dejado sobre su mesa una carpeta marcada como Orphan. En su interior, había informes sobre las actividades de varios fondos vinculados a la petrolera en la que trabajaba Eirik. Astrid hojeó las páginas lentamente, fijándose en las inusuales coincidencias en las fechas y los importes de las transacciones. El despacho estaba completamente a oscuras. Solo la lámpara del escritorio creaba un acogedor círculo de luz. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad del atardecer centelleaban, reflejándose en las oscuras aguas del fiordo. Astrid cogió el teléfono. Era hora de avisar a su marido de que llegaba tarde. La persona que llama no está disponible temporalmente. La voz mecánica del auricular la hizo fruncir el ceño. Eirik siempre tenía el teléfono encendido. Mientras recogía sus cosas, vio sobre la mesa una fotografía tomada el verano pasado en su casa de vacaciones en los fiordos. Eirik y ella estaban sentados en la terraza, con el azul del agua y las majestuosas montañas a sus espaldas. Todo parecía tan sencillo y claro entonces. El viento frío soplaba mientras ella se dirigía a su coche en el aparcamiento subterráneo. El ruido de los pasos retumbaba en las paredes de hormigón. De repente, el teléfono de su bolso vibró. El nombre de su marido apareció en la pantalla. ¡Astrid! La voz de Eirik sonaba inusualmente dura. «Recoge tus cosas y sal de casa, esta noche». Se detuvo en medio del aparcamiento, agarrando el teléfono. «¿Qué pasa, Eirik?» «Se acabó. He conocido a otra persona. Se viene a vivir con nosotros esta noche». El silencio en el auricular parecía ensordecedor. Astrid se quedó mirando su reflejo borroso en el parabrisas del coche aparcado. 23 años, Eirik. ¿No crees que merezco algo más que una llamada telefónica? Lo siento. Es lo mejor para todos. Dejé el papeleo con el notario. Todo sobre la división de bienes. Solo tienes que firmar. Astrid bajó lentamente la mano con el teléfono. Le vinieron a la mente los informes de la mañana sobre transacciones sospechosas. Se dio la vuelta y regresó al ascensor. En su despacho, encendió el ordenador y abrió la base de datos. Sus dedos volaron sobre el teclado, consultando un documento tras otro. Las extrañas coincidencias empezaron a acumularse. Una llamada interrumpió su búsqueda. Esta vez era Sigrid. ¿Sigues en el despacho? He visto la luz en tu ventana. Sí, llevo retraso con mis informes. ¿Pasa algo? Suenas rara. Astrid hizo una pausa, mirando los papeles esparcidos por el escritorio.
Entra a verme. Tenemos que hablar de algo. Sigrid apareció 15 minutos después, con 2 tazas de café de la cafetería abierta a las 24 horas del vestíbulo. Habla. Puso los cafés sobre la mesa y se acomodó en la silla de visitas. Astrid empezó a hablar, exponiendo metódicamente el papeleo ante su amiga. La historia de la transacción, los fondos sospechosos, el extraño comportamiento de Eirik, todo cobraba sentido ahora. Así que encontró a alguien más joven. Sigrid sacudió la cabeza. Clásico del género. Pero estos esquemas financieros, ¿estás seguro? Todavía no. Pero encontraré pruebas. ¿Tienes dónde quedarte? Puedes quedarte en mi casa hasta que encuentres alojamiento. Astrid negó con la cabeza. Tengo un piso en el centro. Lo compré el año pasado como inversión. Eirik ni siquiera lo conoce. Prudente, sonrió Sigrid. ¿Qué vas a hacer ahora? Para empezar, averiguar quién es. Y luego... Astrid miró la ciudad nocturna por la ventana. Luego ya veremos. Se hizo un silencio desacostumbrado en casa. Eirik se había ido, aparentemente decidido a no enfrentarse. Astrid subió lentamente las escaleras. En el dormitorio todas las cosas de su marido habían desaparecido del armario, como si nunca hubiera estado allí. Recogió metódicamente sus pertenencias y las metió en la maleta. Cada pequeña cosa le evocaba recuerdos. El broche que le regalaron en su 15º aniversario de boda, los álbumes de fotos, las entradas para la ópera, las flores secas de su primera cita. El despacho de Eirik estaba en perfecto orden. Todas las carpetas ordenadas en las estanterías, el escritorio impoluto, demasiado limpio. Astrid pasó el dedo por el tablero de la mesa, ni rastro de polvo. Así que se había preparado con antelación, había sacado todos los documentos. En la planta baja se oyó el ruido de una puerta que se abría. Astrid se quedó inmóvil, escuchando los pasos. 2 voces, masculina y femenina, una risa, el sonido de un beso. Bajó las escaleras en silencio. En el vestíbulo había una mujer joven con un elegante abrigo. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño descuidado y la cara apenas maquillada. Eirik la ayudó a quitarse el abrigo y sus dedos se detuvieron en sus hombros un poco más de lo necesario. Ah, Astrid, la vio en las escaleras. Te presento a Hilda Eriksen. Hilda, ella es... Sé quién es. La voz de Hilda sonó suave. Nos conocimos en una recepción de empresa el mes pasado. Astrid la recordaba ahora, una joven abogada que acababa de incorporarse a la empresa. Estaba de pie junto a la mesa del buffet, discutiendo animadamente con sus colegas. Eirik se había acercado varias veces a su grupo. Ya he hecho las maletas, dijo Astrid con calma, mirando directamente a los ojos de su marido. Estudiaré los papeles del divorcio más tarde. Ahora mismo tengo trabajo que hacer. Recogió las maletas y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Hilda, percibió el aroma de un perfume familiar, el mismo que había aparecido recientemente en las camisas de Eirik. La nieve se intensificó, convirtiendo las calles en un desierto blanco. Astrid entró en su coche y marcó el número de Björn Rudd. Señor Rudd, disculpe el retraso. ¿Recuerda las transacciones de las que hablamos? Creo que sé dónde buscar el eslabón perdido. Arrancó el coche y salió del patio sin volver la vista a la casa donde había vivido la mayor parte de su vida adulta. Tenía trabajo por delante, mucho trabajo, y venganza. Fría, calculada, legal. En su piso del centro de la ciudad, lo primero que hizo Astrid fue encender el portátil. Mientras arrancaba, se asomó a la ventana y miró la calle cubierta de nieve. La luz de las farolas creaba sombras extrañas sobre la nieve recién caída. Los archivos copiados de la base de datos del banco esperaban a ser abiertos. Abrió metódicamente un documento tras otro, trazando las conexiones entre empresas y personas. El nombre de Hilda Eriksen había empezado a aparecer en los documentos hacía unos 6 meses, primero como abogada junior en pequeños proyectos, luego cada vez con más frecuencia. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Ingrid Dahl. Señora Holm, disculpe el retraso. Han llegado los resultados de la auditoría de los fondos medioambientales. Tenía razón, hay movimientos de fondos muy extraños. Bien, Ingrid, lo investigaremos mañana por la mañana. Y gracias por llamar. Astrid se reclinó en su silla, mirando la pantalla del ordenador. El rompecabezas empezaba a encajar, y el panorama no era nada agradable. Proyectos medioambientales fraudulentos, fundaciones falsas, blanqueo de dinero. Y por todas partes, rastros de su marido y su nueva amante.
Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. En algún lugar, en su casa familiar, Eirik e Hilda celebraban el comienzo de una nueva vida. Aún no sabían que esa nueva vida sería muy corta. Fuera de la ventana, seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco de olvido. Pero bajo ese manto, ya estaban madurando las semillas de las revelaciones que se avecinaban. Hilde Eriksen estaba junto a la ventana panorámica de la casa que ahora consideraba suya. El amanecer coloreaba las cumbres nevadas de un suave rosa. Pasó los dedos por el frío cristal, dejando huellas apenas visibles. La casa respiraba historia. Cada objeto tenía la huella de una vida anterior que ella pretendía borrar. En la cocina, la cafetera, la misma que utilizaba Astrid, zumbaba silenciosamente. Hilda había cambiado deliberadamente los ajustes, estableciendo sus propias preferencias. Una pequeña victoria, un detalle imperceptible en el gran juego de hacerse con el territorio. Eirik apareció en la cocina, ya vestido con un traje de negocios. Rodeó la cintura de Hilda con el brazo y hundió la cara en su pelo. ¿Has dormido bien? ¿Acostumbrada a la nueva casa? Está bien, se volvió hacia él. Pero hay algo que tenemos que discutir. El nuevo papeleo del Fondo Medioambiental llegó ayer. Hay incoherencias. Eirik frunció el ceño. Lo discutiremos en el trabajo. Este no es lugar para hablar de negocios. Les esperaba un día ajetreado en la oficina. Hilda estaba revisando informes cuando Magnus Wick, el abogado jefe de la empresa, entró en el despacho. Fröken Eriksen, ¿puedo hablar contigo un momento? Hilda le siguió a la sala de reuniones. Magnus parecía alarmado. El banco ha solicitado documentos adicionales sobre el proyecto del parque eólico. Algo no cuadra en las cifras. Hilda permaneció imperturbable. El procedimiento habitual. Prepararé los papeles necesarios. No son solo los papeles. Se rumorea que el departamento de auditoría ha estado investigando algo. Y tu relación con Eirik está atrayendo mucha atención. Entrecerró los ojos. Mi vida personal no tiene nada que ver con el trabajo. De vuelta al despacho, Hilda abrió la caja fuerte y sacó un pendrive. Contenía los documentos reales, los que nunca debían caer en las manos equivocadas. Las cifras que aparecían en la pantalla se iban sumando hasta formar un complejo gráfico del movimiento de fondos entre fundaciones. Llamaron a la puerta. Una joven secretaria se plantó en el umbral. Fröken Eriksen, le esperan en la sala de conferencias. Han llegado los representantes de la Comisión de Medio Ambiente. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. Eirik estaba haciendo una presentación sobre las nuevas iniciativas medioambientales de la empresa. Hilda le observaba y se daba cuenta de la habilidad con la que manipulaba al público. Su encanto funcionaba a la perfección. Después de la reunión, se quedaron solos. Eirik se aflojó la corbata y se hundió cansado en una silla. Tenemos que tener más cuidado. Hilda se agachó en el borde de la mesa. El banco sospecha algo. No creo que haya que preocuparse. Lo tengo todo bajo control. ¿Y tu mujer? Por algo trabaja en el departamento de auditoría. Eirik refunfuñó. Ex mujer. Y es demasiado correcta para sospechar nada raro. Por la noche, Hilda decidió dar un paseo por el barrio. Sus vecinos la miraron con curiosidad. Las noticias vuelan en esos lugares. Ella mantuvo la cabeza alta, mostrando confianza en su derecho a estar aquí. En casa, se puso a organizar su espacio. Los objetos personales de Astrid seguían en varios sitios. Una pinza del pelo en el baño, un libro olvidado en el alféizar de la ventana, un frasco de perfume en el armario. Hilda los recogió metódicamente en una caja. En el despacho de Eirik, revisó los documentos. La mayoría de las carpetas estaban vacías. Él había retirado cuidadosamente todo lo importante antes de que ella se mudara. Sobre el escritorio había una fotografía de su primera excursión juntos a las montañas. Ella le había insistido en que guardara las fotos familiares. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Un número desconocido apareció en la pantalla. Fröken Eriksen, soy Björn Rudd, del Departamento de Seguridad del DNB Bank. Tenemos algunas preguntas sobre unos documentos. Hilda sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Qué tipo de preguntas? Preferiría hablarlo en persona. Mañana a las 11. ¿Le parece bien? Aceptó y ya estaba escribiendo un mensaje a Eirik. La situación se estaba descontrolando. Se quedó despierta por la noche, escuchando la respiración de Eirik. Su mente daba vueltas con números y gráficos, rutas de escape y planes de respaldo.
No se dirigía hacia su objetivo para que unos empleados bancarios demasiado suspicaces lo arruinaran todo. Por la mañana, eligió cuidadosamente su atuendo para la reunión en el banco. Un traje estricto, un mínimo de joyas, maquillaje de negocios, la imagen de joven abogada prometedora que había cultivado en los últimos años. Ingrid Dahl la recibió en el vestíbulo del banco. Hilda la reconoció. Se habían cruzado en actos corporativos. «El señor Rudd la está esperando», le dijo Ingrid, guiándola por el pasillo hasta los ascensores. La oficina de seguridad estaba en penumbra. Björn Rudd, un hombre corpulento de porte militar, le señaló una silla. «Gracias por su tiempo, Fröken Eriksen. Nos interesan algunos detalles del proyecto del parque eólico». Hilda se fijó en las familiares carpetas de documentos que había sobre la mesa. Por el rabillo del ojo, vio movimiento detrás de la mampara de cristal. La silueta de Astrid Holm destellaba allí. La conversación duró más de una hora. Björn hacía preguntas precisas y profesionales que no podían ser desestimadas. Hilda sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Después de la reunión, bajó a la cafetería de la planta baja. Le temblaban las manos al escribir un mensaje a Eirik. «Tenemos que hablar urgentemente. Están cavando más hondo de lo que pensábamos». En una mesa vecina se sentaba un grupo de empleados de banca. Hilda escuchó involuntariamente su conversación. «¿Lo has oído? Astrid Holm está llevando a cabo una nueva investigación. Dicen que es algo grave». «Sí, últimamente se queda mucho hasta tarde, y siempre está consultando con Hacienda». Hilda terminó su café y se dirigió a la salida. En la puerta se topó con Sigrid Larsen, de Hacienda. Sus miradas se cruzaron un instante, y Hilda sintió una fría hostilidad. Aquella tarde, sentada en el despacho de Eirik, revisó los documentos de las sociedades offshore. El plan parecía perfecto, pero algo le decía que se les había escapado un detalle. «¿En qué estás pensando?» Eirik se acercó por detrás y le masajeó los hombros. «Tenemos que acelerar el proceso, transferir los principales activos antes de que sea demasiado tarde». «Estás entrando en pánico», giró su silla hacia él. «Todo está bajo control, Astrid no encontrará nada». «La subestimas», se levantó Hilda. «Y no quiero ser la última en pie si algo sale mal». Algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. «Estamos juntas en esto, ¿recuerdas? No voy a dejar que te hagan daño». Se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y en algún lugar, en uno de los pisos, Astrid Holm reunía metódicamente pruebas de su culpabilidad. El teléfono del escritorio zumbó. Había un mensaje de un número desconocido. «Sugiero que nos veamos. Hay una conversación que podría interesarte». Hilda borró el mensaje. Fuera quien fuese, no era el momento de introducir nuevas variables en su ecuación. Volvió al papeleo, comprobando cada cifra, cada firma. En algún lugar estaba el hilo del que, si se tiraba, se derrumbaría toda la estructura. Y ella tenía que encontrarlo primero. El despacho de Astrid en el banco se había convertido en un centro de investigación. En las paredes aparecían gráficos, impresiones de transacciones y fotografías de figuras clave. Hilos rojos unían nombres, fechas, importes de transferencias. Detrás del caos había un sistema claro. Años de trabajo le habían enseñado a ver patrones, donde otros solo veían coincidencias aleatorias. Ingrid trajo nuevos documentos de los archivos, antiguos informes sobre proyectos medioambientales de los últimos 5 años. «Señora Holm, he comprobado todas las empresas como me pidió. 3 de ellas están registradas en la misma dirección de Liechtenstein». Astrid recogió las carpetas, observando la pulcritud de su ayudante al recopilar los informes. «¿Notas algo más inusual?» «Sí, fíjese en las fechas de constitución. Las 3 empresas se crearon con 15 días de diferencia, justo después de publicarse la licitación de tecnología verde». Llamaron a la puerta. Björn Rudd apareció en el umbral con un pendrive en la mano. «Los resultados de las comprobaciones de las transacciones bancarias por las que preguntaste. Me temo que sus sospechas se han confirmado». Se inclinaron sobre el ordenador, estudiando el movimiento de fondos entre cuentas. El esquema parecía elegante. El dinero pasaba por una red de pequeñas empresas, cambiando cada vez la finalidad del pago. Sobre el papel, todo parecía inmaculado. Proyectos medioambientales, servicios de consultoría, estudios de impacto ambiental.
Presta atención a esta cuenta, señaló Bjorn a la pantalla. Los fondos se acumulan aquí y luego desaparecen en pequeños tramos. Astrid tomó nota en su cuaderno. El nombre de la empresa le sonaba, lo había visto en documentos que Hilda había revisado recientemente. Tenemos que localizar a los destinatarios finales. Ingrid, ponte en contacto con nuestra oficina de Liechtenstein. Solicita todos los detalles sobre estas empresas. A última hora de la tarde, el panorama empezó a aclararse. Un elegante esquema emergía en todo su esplendor. Los proyectos medioambientales solo existían sobre el papel, mientras que el dinero real se iba al extranjero. Ingeniosamente concebido, ¿quién dudaría de las nobles intenciones de salvar el planeta? Sigrid trajo información adicional de la agencia tributaria. Mira, extendió los documentos sobre la mesa. Todas estas empresas presentan beneficios mínimos, pagan céntimos en impuestos, pero si sumas las cantidades que pasan por sus cuentas, millones. Astrid sacudió la cabeza. Y la firma de Eirik, como asesor legal, está por todas partes. Ahora viene lo divertido. Sigrid sacó otra carpeta. ¿Adivinas quién es la dueña de una de estas empresas? Una tal Hilde Eriksen. Astrid se recostó en su silla, mirando el diagrama de la pared. Ahora todo encajaba, tanto el repentino asunto como el meteórico ascenso profesional de la joven abogada. Debemos proceder con cautela, dijo Bjorn golpeando la mesa con los dedos. Probablemente tengan a su propia gente en varias estructuras. De acuerdo. Ingrid, no digas una palabra a nadie acerca de nuestra investigación, ni siquiera en el banco. A última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido a casa, Astrid siguió trabajando. En la pantalla de su ordenador se abrían nuevos documentos de Liechtenstein. Una lista de directores, estatutos, extractos bancarios. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Un número desconocido. S.R.A. Holm, mi nombre es Magnus Wick. Trabajo con su marido, exmarido. Sí, señor Wick. Necesitamos reunirnos. Hay cierta información que podría interesarle, pero no por teléfono. Acordaron reunirse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Astrid eligió una mesa en un rincón que le permitía ver toda la sala. Magnus apareció exactamente a la hora acordada. Un hombre alto de mediana edad y mirada atenta. Estoy arriesgando mi carrera, habló en voz baja, inclinándose sobre la mesa. Pero lo que está pasando en la empresa está mal. Sacó una carpeta de su maletín. Aquí hay informes internos que nunca deberían haber salido de la oficina. Eirik e Hilda construyeron todo un imperio con falsos proyectos medioambientales. Pero hay algo más. En ese momento, un grupo de personas entró en la cafetería. Magnus se quedó callado mirando a su alrededor con nerviosismo. Continuaremos esta conversación en otro lugar, escribió la dirección en una servilleta. Mañana, a la misma hora. Astrid le acompañó a la salida con la mirada. Su intuición le decía que no se trataba solo de un colega agraviado en busca de venganza. Realmente sabía algo importante. En su piso, esparció los nuevos documentos por el suelo, tratando de encontrar conexiones. De repente, un detalle llamó su atención. Una pequeña anotación en el margen de uno de los informes. La letra le resultaba familiar. Sacó los documentos antiguos, firmados por Eirik. Comparó la letra. No, era otra letra. ¿La letra de Hilda? Astrid abrió la fotografía del documento que había visto en el banco, el mismo que había comprobado el joven abogado. Te tengo, susurró, comparando la ortografía de los números. Por la mañana, Astrid se reunió con Bjorn en su despacho. Mira, le extendió los papeles sobre la mesa. Hilda hacía doble contabilidad incluso antes de conocer a Eirik. No es solo una amante, es la arquitecta de todo el plan. Bjorn escudriñó los papeles. Necesitamos pruebas contundentes, extractos bancarios, contratos, testigos. Trabajando en ello. Magnus Wick está listo para testificar. ¿Magnus Wick? Ten cuidado, Astrid, podría estar trabajando para ambas partes. Voces familiares sonaron en el pasillo. Astrid se asomó. Eirik e Hilda caminaban hacia el despacho del jefe del departamento de créditos. Vio a Hilda entregándole algo discretamente a la secretaria. Tenemos que seguir a esa secretaria. Astrid cerró la puerta. Podría ser su contacto en el banco. Bjorn asintió. Voy a establecer la vigilancia. Tú ocúpate de los documentos de Liechtenstein. Algo me dice que allí encontraremos el eslabón perdido. Astrid pasó todo el día frente al ordenador, analizando los flujos financieros. El panorama era cada vez más claro.
El dinero destinado a proyectos medioambientales se canalizaba a través de una red de empresas pantalla y se depositaba en cuentas en paraísos fiscales. Parte del dinero se devolvía en forma de servicios de consultoría, creando la ilusión de actividades legítimas. Por la noche, Sigrid llamó. Tenías razón sobre las declaraciones de la renta. Aprovecharon las lagunas de la legislación sobre proyectos medioambientales. Técnicamente todo es legal, pero si escarbas más, sigue indagando. Astrid se frotó los ojos cansados. Especialmente interesado en los últimos 6 meses. Algo me dice que se están preparando para el gran final. Tarde esa noche regresó a su piso. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había un pendrive y una nota. Ten cuidado, te están vigilando. Astrid encendió el ordenador y comprobó si había virus en el pendrive. La carpeta contenía fotos de Eirik e Hilda en reuniones con distintas personas, entregando sobres, dándose la mano en restaurantes caros. ¿Y las fechas? Todas coincidían con transacciones importantes en cuentas de empresas ficticias. Abrió la botella de vino, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Quién había enviado las fotos? ¿Magnus? ¿Alguien del banco? ¿O se trataba de una trampa? El teléfono vibró. Un mensaje de Ingrid. Ha llegado una respuesta de Liechtenstein. Tienes que verla. Es urgente. Astrid se puso el abrigo y paró un taxi. La ciudad nocturna resplandecía de luces, pero ella apenas las percibía, sumida en sus pensamientos. En algún lugar de aquel laberinto de fraudes financieros se escondía una verdad que podía destruir no solo la carrera de Eirik, sino también su vida. Ingrid la esperaba en el despacho vacío con impresiones de los registros bancarios. Mira, señaló una lista de transacciones. Todas estas empresas, todas están conectadas a la misma persona, y no es Eirik. Astrid echó un vistazo al nombre del propietario de la empresa matriz. Era un apellido familiar. Lo había visto en periódicos antiguos cuando investigó la historia familiar de Hilda. Su padre, susurró. Todo este tiempo los hilos han estado conduciendo de nuevo a él. Y eso no es todo. Ingrid sacó otra carpeta. ¿Recuerdas el extraño traslado del mes pasado? Encontramos su verdadero propósito. El amanecer brillaba al otro lado de la ventana, pintando el cielo con tonos grises. Astrid contempló cómo la ciudad se despertaba para un nuevo día. En algún lugar, en una lujosa casa de Holmenkollen, Eirik e Hilda hacían planes, sin saber que su imperio empezaba a desmoronarse. Sacó su teléfono y marcó el número de Bjorn. Convoca una reunión de emergencia. Tengo todo lo que necesitamos. La luz de la mañana inundaba la sala de conferencias del banco donde se celebraba la reunión de emergencia. Astrid colocó metódicamente los documentos delante de los miembros del consejo, sintiendo cómo la tensión iba creciendo en la sala. Cada carpeta, cada informe, formaba parte de un mosaico que dibujaba la imagen de un delito financiero masivo. Señores, señaló a una pantalla de proyección en la que brillaban cifras y gráficos. Ante ustedes están los resultados de una investigación de 3 meses. Una empresa con la que trabajamos desde hace 5 años utilizaba proyectos medioambientales como tapadera para blanquear dinero. Los miembros del consejo miraron a su alrededor. El presidente del consejo, Gustav Lindholm, golpeó la mesa con los dedos. Son acusaciones graves, señora Holm. ¿Tiene pruebas irrefutables? Más que suficientes. Bjorn, enséñales los documentos de Liechtenstein. Mientras Ruth repartía carpetas de documentos, Astrid se dio cuenta de que uno de los miembros de la junta enviaba discretamente un mensaje desde su teléfono. Hizo una nota mental para comprobar sus conexiones con la empresa de Eirik. Como puedes ver, el plan es elegante en su sencillez. El dinero destinado a proyectos medioambientales pasa a través de una red de empresas fantasma. Cada transacción parece legítima, pero si rastreas todo el camino... En ese momento entró en la sala una secretaria con un mensaje urgente para el presidente. Astrid notó cómo le cambiaba la cara tras leer la nota. Señora Holm, me temo que tendremos que suspender la reunión. Ha ocurrido algo imprevisto. ¿De qué se trata, señor Lindholm? Acabamos de recibir una carta oficial del departamento legal de la empresa. Demandan al banco por difamación e investigación injusta de sus actividades. Astrid sonrió. Exactamente la reacción que esperaba. Es una maniobra defensiva. Intentan ganar tiempo. Tras la reunión, regresó a su despacho, donde Ingrid la esperaba con las nuevas impresiones de las transacciones bancarias. Señora Holm, eche un vistazo a esto.
Justo después de la reunión, empezaron las grandes transferencias de fondos. Están cubriendo sus huellas. Bien, que piensen que nos cogieron por sorpresa. Contacta con nuestros colegas en los otros bancos. Necesitamos rastrear cada transferencia. Llamaron a la puerta. Magnus Wick estaba en el umbral, mirando nerviosamente por encima del hombro. ¿Puedo pasar? Me temo que me están siguiendo. Adelante, Ingrid, déjanos, por favor. Magnus se sentó en una silla y sacó una nueva carpeta de su maletín. Tenías razón sobre el padre de Hilda. Él está detrás de todo esto. Eirik es solo un hacedor, aunque no se da cuenta. ¿Qué quieres decir? Hilda no es solo una abogada. Ella representa a todo un grupo de inversores. Eirik cree que tiene el control, pero en realidad no es más que un peón en el juego de otro. Astrid examinó los nuevos documentos. La trama era más complicada de lo que había imaginado. Detrás de los proyectos medioambientales, había un grupo internacional que utilizaba la Agenda Verde para legalizar beneficios dudosos. ¿Por qué decidiste ayudarnos? Magnus dudó en responder. Digamos que tengo razones personales para no confiar en la familia de Hilda, y no quiero encontrarme al límite cuando todo esto salga a la luz. Cuando se marchó, Astrid llamó a Sigrid. Investiga todo lo que puedas encontrar sobre el grupo de empresas propiedad del padre de Hilda. Interésate especialmente por sus conexiones con fundaciones ecologistas de otros países. Por la tarde, decidió ir andando a su piso. El aire primaveral desprendía el olor de la nieve derretida y de la primavera que se acercaba. En la esquina vio un coche que le resultaba familiar. El mismo sedán gris que la había seguido por la mañana. Sacó el móvil, hizo un par de fotos y se las envió a Bjorn. Que la siguieran también formaba parte del juego. Había un sobre en la mesa de la cocina del piso, aunque recordaba haber cerrado la puerta con llave por la mañana. Dentro había una nota. Estás jugando con fuego, para antes de que sea demasiado tarde. Astrid sonrió. Los trucos baratos de intimidación solo confirmaban que iba por buen camino. Se sirvió un vaso de vino y abrió el portátil, preparándose para una larga noche de trabajo. Hacia medianoche llegó un mensaje de Ingrid. Extraña actividad en las cuentas de la empresa. Parece que se están preparando para algo grande. Por la mañana, Astrid llegó al banco antes de lo habitual. En el vestíbulo se topó con Hilde, que parecía desacostumbradamente agitada. Fra Holm, sonrió Hilda tensa. ¡Qué encuentro tan inesperado! En absoluto. Estaba a punto de hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre tu padre, y de lo hábilmente que has utilizado a Eirik para tus propios fines. Hilda se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nuestros abogados. Lo haré, y no solo abogados. En su despacho, Astrid encontró a Bjorn estudiando unos documentos. Tenemos un problema, levantó la vista. Alguien del banco les está filtrando información. Conocen todos nuestros movimientos. Tengo una idea de quién puede ser. ¿Recuerdas al miembro del consejo que envió el mensaje durante la reunión? Bjorn asintió. Ya estoy comprobando sus conexiones. Pero hay algo más. Hemos recibido información sobre un importante acuerdo que se está preparando. Están planeando sacar todos los activos a través de una nueva iniciativa medioambiental. ¿Cuándo? En los próximos días, y las cantidades implicadas son impresionantes. Astrid se acercó a la ventana. Su rostro se reflejaba en el cristal, tranquilo, concentrado. Llevaba tantos años trabajando con el crimen financiero que había aprendido a disfrutar del complejo juego. Que crean que tienen el control, se volvió hacia Bjorn. Les daremos lo que esperan, demostrarles que nos asusta la demanda, empezar a alargar la investigación. ¿Y nosotros? Seguimos investigando. Estoy particularmente interesado en el papel del padre de Hilda en todo este asunto. Esa noche se reunió con Sigrid en su restaurante favorito frente al mar. Un amigo trajo nuevos documentos. No te vas a creer lo que he encontrado. ¿Recuerdas aquel escándalo medioambiental en Suecia hace 5 años? Adivina quién estaba detrás de la empresa que se salió con la suya entonces. El padre de Hilda. Bingo. Y el esquema era muy similar al actual, solo que entonces consiguieron mantenerlo en secreto. Astrid estudió los documentos, sintiendo que la última pieza del rompecabezas encajaba. Ahora entiendo por qué están tan seguros de su impunidad. Tienen un historial de cubrir sus huellas. Pero esta vez calcularon mal,
sonrió Sigrid. No te han tenido en cuenta. Astrid llegó tarde a casa. Había otro sobre en el buzón, esta vez con fotografías. De ella entrando en el banco, hablando con Magnus, conociendo a Sigrid. Y una nota. Nosotros también podemos observar. A la mañana siguiente, llegó a propósito al banco una hora más tarde de lo habitual, para que sus UAR ocuparan sus posiciones habituales, que creyeran que controlaban la situación. Ingrid la esperaba en la oficina con nuevas impresiones de las transacciones bancarias. Han comenzado los preparativos para una transferencia importante. Todo el papeleo está listo, solo falta la aprobación del consejo. Estupendo, ahora es el momento de demostrarles que estamos asustados y nos echamos atrás. Prepara una carta suspendiendo la investigación, que piensen que su demanda ha funcionado. Astrid sonrió, mirando la ciudad por la ventana. El juego estaba entrando en su fase final, y ella sabía exactamente quién haría el último movimiento. La cafetería del viejo puerto de Oslo parecía congelada en el tiempo. Astrid estaba sentada junto a la ventana, observando las gaviotas que revoloteaban sobre las aguas grises del fiordo. Frente a ella se sentaba Knut Bergman, su antiguo profesor de Derecho Financiero y ahora asesor del ministro de Hacienda. Me has contado una historia interesante. Knut removió el café que se enfriaba. Especialmente interesante es el papel de los proyectos medioambientales. Es un tema de moda hoy en día. Todo el mundo quiere parecer ecologista. Por eso eligieron una portada así. ¿Quién va a analizar una noble iniciativa de energía verde? Knut sacó un viejo cuaderno de su maletín. Investigué un poco en los archivos. La historia con el padre de Hilda se remonta a los años 90. Por aquel entonces estaba implicado en la privatización de empresas industriales en Europa del Este. Astrid se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. La lluvia primaveral lloviznaba fuera de la ventana, convirtiendo el paseo marítimo en una acuarela borrosa. Allí también todo giraba en torno al medio ambiente. Se cerraron viejas fábricas, supuestamente porque no cumplían la normativa medioambiental, y luego se revendieron a través de empresas fantasma. ¿Y a nadie le interesaba? Sí les interesó, pero no podían demostrar nada. La defensa estaba demasiado bien construida. Ahora utiliza el mismo principio, pero a escala mundial. Una nueva visitante entró en el café. Helga Nielsen, investigadora de la Policía Económica. Astrid y ella se habían conocido hacía 5 años, mientras investigaban un importante fraude bancario. Siento llegar tarde. Helga tomó asiento en su mesa. Tráfico en el centro. Lo más importante es que estás aquí. Astrid le acercó una carpeta. Échale un vistazo a esto. Helga se sumergió en el estudio de los papeles. Su aguda mirada profesional captó rápidamente los detalles clave. Ingeniosamente ideado, cada transacción por separado parece perfectamente legítima. No hay nada que reprochar. Pero si lo pones todo junto, Knut comenzó. Exactamente. Da una imagen interesante. Helga sacó su cuaderno. Tenemos un caso similar en desarrollo. Distintas empresas, distintas personas, pero el patrón es muy similar. El camarero trajo una nueva tanda de café. Astrid observó que se quedaba en su mesa un poco más de lo necesario, fingiendo limpiar una mesa vecina. Vamos a dar un paseo, sugirió. Salieron al paseo marítimo. Había dejado de llover, pero el aire estaba saturado de humedad. Los barcos del puerto se balanceaban sobre las olas, haciendo crujir sus aparejos. He investigado los contactos del padre de Hilda, dijo Helga en voz baja, mirando a su alrededor. Tiene una amplia red de contactos en círculos financieros y políticos. Muchos le deben su carrera. ¿Por eso consigue eludir responsabilidades? No solo por eso. Nunca actúa directamente. Siempre utiliza intermediarios, empresas pantalla, complejos esquemas de propiedad de activos. Knut hizo una pausa, mirando al agua. ¿Y el banco? ¿Su gente también está allí? Bastante seguro, asintió Astrid. Uno de los miembros del consejo actúa de forma sospechosa, pero aún no hay pruebas directas. Llegaron al viejo faro. Helga sacó un pendrive de su bolso. Aquí están los archivos de nuestra investigación. Quizá encuentres algo útil. Solo ten cuidado. Estos documentos no existen oficialmente. Por la noche, Astrid quedó con Bjorn en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. El lugar no había sido elegido por casualidad. Era un sitio poco frecuentado por los empleados del banco o de la empresa de Eirik. ¿Qué tal la reunión? Bjorn pidió agua mineral para los dos. Productiva.
Helga aportó material interesante. ¿Qué hay de nuevo contigo? ¿Recuerdas a ese miembro de la Junta? Rastreamos sus transacciones bancarias. En el último mes, ha tenido varias grandes transferencias en su cuenta de una empresa registrada en Singapur. Déjame adivinar. ¿Una empresa relacionada con el padre de Hilda? A través de 3 intermediarios, pero sí. Son bastante buenos cubriendo sus huellas, pero no perfectos. Un grupo de jóvenes entró en el bar. Astrid reconoció entre ellos al recepcionista de la oficina de Eirik. Ella y Bjorn se dirigieron discretamente a un rincón más oscuro. ¿Qué tal los preparativos para su gran operación? Todo va según lo previsto. Creen que nos hemos echado atrás. Incluso han empezado a preparar el papeleo para un nuevo proyecto, una especie de innovador sistema de limpieza de fiordos. Otra tapadera para sacar dinero. Astrid sacudió la cabeza. Pero esta vez estaremos preparados. A la mañana siguiente se encontró con Magnus en el parque. Parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. «Me están siguiendo», dijo rápidamente, casi en un susurro. Hilda sospechaba algo. Ayer hubo una auditoría no programada de todo el papeleo del departamento jurídico. Están buscando una fuga de información. No te preocupes, nos aseguraremos de que estés protegida. No es solo eso. He encontrado algo interesante en los archivos antiguos. Documentos sobre los primeros proyectos medioambientales de la empresa. Hay pruebas directas de la participación del padre de Hilda. Astrid escuchó atentamente, tomando notas mentales. La historia era cada vez más complicada, pero también más interesante. Por la noche convocó una pequeña reunión en su piso. Sigrid aportó nuevos datos de la agencia tributaria, Helga la investigación policial y Bjorn la información sobre las transacciones bancarias. Mira, Astrid extendió los documentos sobre la mesa. Todo empezó hace 5 años, cuando la empresa consiguió su primer gran contrato para un proyecto medioambiental. Fue entonces cuando el padre de Hilda empezó a comprar acciones a través de empresas fantasma. ¿Y Eirik?, preguntó Sigrid. Era el candidato perfecto para el papel de albacea, un abogado ambicioso, experto y con una reputación intachable. Lo metieron en el plan a propósito, creando la ilusión de que se le había ocurrido todo a él. ¿Y Hilda? Helga estaba tomando notas en su cuaderno. Ella es el eslabón clave. Su padre lleva años preparándola para este papel, estudiar en las mejores universidades, hacer prácticas en empresas internacionales, todo formaba parte del plan. Bjorn abrió su portátil y mostró un organigrama de los fondos. Aquí lo ves. El dinero pasa por fondos medioambientales, luego se divide en pequeñas cantidades y se redistribuye entre docenas de empresas. Y al final acaba aquí. En la pantalla brilló el nombre de una sociedad offshore, registrada en las Islas Caimán. ¿Y el propietario de esa empresa? Técnicamente un fondo de inversión de Liechtenstein, pero si profundizas... El padre de Hilda, remató Astrid. El círculo está cerrado. A última hora de la noche, cuando todos se habían dispersado, se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones, documentos y testimonios. El mosaico estaba casi completo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estás cavando demasiado hondo. Piensa en las consecuencias. Astrid sonrió. Empezaban a ponerse nerviosos, lo que significaba que iba por buen camino. Mañana era el gran día. Una reunión con el fiscal. Era hora de pasar al siguiente nivel. El teléfono de la casa sonó en el escritorio. Rara vez lo utilizaba. Solo las personas más cercanas a ella conocían el número. Astrid, es Eirik. Tenemos que hablar. La lluvia nocturna tamborileaba contra las ventanas del café de la plaza central de Oslo. Astrid se sentó frente a Eirik, estudiando su rostro a la tenue luz de las lámparas antiguas. En los 23 años que llevaban juntos, había aprendido a leer los cambios más leves en sus expresiones faciales. Pero ahora tenía delante a un desconocido. Tienes que detener la investigación. Su voz sonaba apagada. No tienes ni idea de dónde te has metido. ¿Tienes alguna idea? ¿O es que sigues órdenes ajenas? Eirik se ajustó nerviosamente la corbata. No es tan sencillo como crees. Hay cosas que desconoces. Como el hecho de que el padre de Hilda te utilizó como marioneta, o que todo tu trabajo medioambiental no es más que una tapadera para blanquear dinero. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos, rápidamente sustituido por alarma.
Se acercó más y bajó la voz. Escúchame con atención. Estos hombres no se detendrán ante nada. Ya han empezado a limpiar sus huellas. Magnus Vik. ¿Qué pasa con Magnus? Su coche fue encontrado en el fiordo esta mañana. La versión oficial es que fue un accidente. Astrid sintió que su espalda se enfriaba. Recordó su última conversación con Magnus, su nerviosismo, la constante mirada por encima del hombro. ¿Por eso has venido? ¿Para advertirme? Me sigues importando, pase lo que pase. ¿Importarme? Sonrió amargamente. ¿Tanto que me echaste de casa por tu joven amante? Eso también formaba parte del plan, no mi plan. Se quedó en silencio, mirando por la ventana. Las gotas de lluvia goteaban por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad nocturna. Por la mañana, Astrid convocó una reunión de emergencia en el piso franco, la antigua casa de campo de Sigrid. Helga trajo el informe oficial de la muerte de Magnus. Todo parece un accidente. Extendió las fotos sobre la mesa. El coche se salió de la carretera con mal tiempo. No hay signos de entrada forzada o lucha. Demasiado perfecto, comentó Bjorn. Y el momento es impecable, justo cuando estaba a punto de proporcionarnos documentos adicionales. Knut Bergman golpeó la mesa con los dedos pensativo. Están cubriendo sus huellas, así que estamos cerca del objetivo. O preparándose para un movimiento decisivo. Astrid abrió su portátil. Mira lo que he encontrado en la base de datos del banco. Un gráfico de nuevas transacciones apareció en la pantalla. Enormes sumas se movían entre cuentas a una velocidad vertiginosa. Están preparando algo masivo. Todos estos movimientos de fondos son preparativos para la operación final. Sigrid estudió las cifras. Parecen los preparativos de una liquidación total de activos. Quieren sacarlo todo y desaparecer. Exactamente. Y tenemos como mucho 3 días para detenerlos. Helga sacó su bloc de notas. Tengo una orden para pinchar los teléfonos de los principales implicados. No hay mucho hasta ahora, pero hay un detalle interesante. El padre de Hilda vuela a Oslo mañana por la noche. Al final ha decidido presentarse en persona. Bjorn sacudió la cabeza. Entonces el asunto es realmente serio. Astrid se acercó a la ventana. El majestuoso paisaje noruego se extendía más allá del cristal. Fiordos, montañas, bosques cubiertos de verde primaveral. En algún lugar, en aquel idílico cuadro, acechaban hombres dispuestos a matar por dinero. Tenemos que intensificar la vigilancia, se dirigió a sus colegas. Especialmente sobre Hilda, es una figura clave. Ya se ha hecho, asintió Helga. Mis hombres vigilan todos sus movimientos, pero ella es muy cuidadosa. Por la noche, Astrid volvió a su piso. Un mensaje parpadeaba en el contestador. Ingrid intentaba ponerse en contacto con ella. Señora Holm, el banco ha recibido nuevos documentos para el proyecto medioambiental. Hay algo extraño con las cifras. Por favor, vuelva a llamar. Marcó el número de la asistente. ¿Qué pasa con los documentos? ¿Recuerdas esa cuenta en Liechtenstein? De repente se vació. Todos los fondos se han transferido a nuevas cuentas abiertas ayer mismo. ¿Dónde exactamente? Esa es la parte rara. El dinero fue a parar a distintos bancos, pero los destinatarios finales están camuflados como fondos medioambientales en países africanos. Astrid tomó nota en su cuaderno. La trama era cada vez más complicada, pero eso no hacía más que confirmar su presentimiento. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Helga. Acabo de interceptar una conversación interesante. Hilda está organizando una reunión con un hombre en el puerto, mañana por la noche. Papá está volando mañana por la noche. ¿Crees que hay una conexión? Estoy seguro de que la hay. Una cosa más. Mencionaron una carga que necesita ser enviada urgentemente. ¿Documentos? Posiblemente. O algo más valioso. Tras la conversación, Astrid permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, reflexionando sobre la situación. Los acontecimientos se sucedían con rapidez, pero algo la mantenía en vilo. Algo importante escapaba a su atención. Por la mañana llegó al banco antes de lo habitual. En el pasillo se cruzó con el miembro del consejo de administración del que sospechaba que tenía vínculos con el padre de Hilda. Frau Holm, sonrió tenso. ¿Cómo va su investigación? La hemos suspendido temporalmente. Hay demasiadas complicaciones legales. Una decisión sensata. Sonó con una satisfacción mal disimulada en su voz. En su despacho encontró a Bjorn, revisando unos expedientes. Tenemos un problema. Levantó la vista de la pantalla.
Acaba de llegar una orden del Consejo. Todos los archivos de la investigación deben entregarse al departamento jurídico. ¿Quieren acceder a nuestros archivos? Exacto. ¿Y adivina quién ha firmado la orden? ¿Nuestro sospechoso miembro de la Junta? Bingo. Tenemos una hora para hacer algo al respecto. Astrid miró rápidamente los documentos que había sobre la mesa. La mayor parte del material importante ya estaba a buen recaudo, pero unos pocos detalles podían delatar sus planes. Ingrid, llamó a su ayudante. ¿Recuerdas el archivo que estábamos preparando para Hacienda? Es hora de utilizarlo. Ingrid asintió y desapareció por la puerta. 15 minutos más tarde, los representantes del departamento jurídico entraron en el despacho. Aquí están todos los expedientes de la investigación. Astrid señaló unas carpetas pulcramente dobladas. Pueden comprobarlo. El papeleo estaba impecablemente preparado. No había pistas obvias, solo información de dominio público e informes estándar. Todo lo realmente importante hacía tiempo que estaba guardado en otro sitio. Cuando los abogados se marcharon, Bjorn silbó en voz baja. Están muy nerviosos. ¿Tanta prisa? Entonces vamos por buen camino. Contacta con Helga, que aumente la vigilancia del puerto. Algo va a pasar esta noche. Todo el día transcurrió en tensa expectación. Astrid comprobó metódicamente todos los detalles del plan, contactó con las personas adecuadas, preparó documentos para la fiscalía. Por la noche, Sigrid llamó. El avión ha aterrizado, ya está aquí. Está empezando. Astrid miró su reloj. Mantente en contacto. Si algo sale mal, todo saldrá bien, respondió su amiga con confianza. Llevamos demasiado tiempo con esto. A las 11 de la noche, Astrid aparcó el coche cerca del puerto. En el bolsillo llevaba un pequeño dictáfono. En el bolso una carpeta con documentos que podrían destruir el imperio del padre de Hilda. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Helga. Los sujetos se dirigen hacia el punto de encuentro. El equipo de extracción está listo. Astrid respiró hondo. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las luces del puerto en manchas borrosas. En algún lugar de esta noche helada se estaba decidiendo el destino de su investigación. Y tal vez su propio destino. El puerto nocturno de Oslo recibió a Astrid con un viento gélido procedente del fiordo. Las grúas del puerto se alzaban hoscas sobre los muelles, como gigantescas jirafas de metal. Los charcos del asfalto brillaban a la luz de las escasas farolas, reflejando las luces anaranjadas de las lámparas de señalización. Astrid se instaló en un almacén abandonado desde el que se veía claramente el muelle 7, el lugar de la cita prevista. Helga se instaló a su lado con un grupo de agentes listos para la acción. Sujetos acercándose al punto, susurró Helga en su walkie-talkie. Un Mercedes negro y 2 jeeps de escolta. La caravana se detuvo al borde del muelle. Hilda salió del primer coche, seguida de un hombre alto y canoso con un abrigo caro. Incluso desde la distancia se percibía su postura de mando. Gustav Eriksen en persona, murmuró Helga. Por fin se deja ver. Astrid ajustó el micrófono direccional. Las voces llegaban con claridad, a pesar del ruido del viento y el chapoteo de las olas. ¿Están listos todos los papeles? Gustav habló con un ligero acento que delataba su ascendencia sueca. Sí, papá. Las facturas están preparadas. Las transferencias están previstas para mañana. ¿Y esa mujer, la esposa de Eirik? Ex-mujer, corrigió Hilda. Ha estado callada desde que Magnus murió. Parece que ha captado la indirecta. Astrid apretó los puños. La voz de Bjorn llegó a través del auricular. Equipo de asalto en posición, esperando su señal. Otro vehículo se acercó al muelle. Eirik salió de él con un maletín de cuero en la mano. Ah, nuestro fiel compañero. La voz de Gustav contenía una ironía condescendiente. ¿Has traído los papeles? Está todo aquí, pero tenemos un problema. El banco sospecha algo. Hoy han pedido todo el material de la investigación. Ya no importa. Gustav hizo un gesto con la mano. Mañana se transferirá el dinero y pasado mañana estaremos en Sudamérica. Que busquen el viento en el campo. ¿Y yo qué? Había alarma en la voz de Eirik. ¿Y tú? Ya has tenido tu parte. Te comprarás una casita en algún lugar tranquilo. Vivirás con Hilda. ¿Conmigo? Hilda se rió. Papá, ¿no creerás de verdad que estoy colada por ese artista? Eirik retrocedió como si recibiera un golpe. En ese momento, se oyó desde el mar el ruido de un barco que se acercaba. Aquí viene nuestro transporte. Gustav miró su reloj.
Es hora de decir adiós a la hospitalaria noruega. No tan rápido. Astrid salió de su escondite, sosteniendo una carpeta de papeles. Tengo algo que podría interesarte. Los guardaespaldas desenfundaron instantáneamente sus armas, pero se congelaron al ver los puntos rojos de las miras láser en su ropa. ¿Astrid? Eirik se adelantó. Te lo advertí. Sí, lo hiciste. Y eso nos ayudó a prepararnos. Gracias, querida. Gustav Eriksen la miró apreciativamente. Es usted una mujer muy valiente, S.R.A. Holm, o muy tonta. ¿Tiene idea de a qué se enfrenta? Tengo una idea perfecta. Un hombre que construyó su imperio sobre el blanqueo de dinero, el soborno de funcionarios y el asesinato de disidentes. Magnus Wick no fue su primera víctima, ¿verdad? ¿Pruebas? Gustav enarcó una ceja. Aquí, levantó una carpeta. Un gráfico completo de tus operaciones durante los últimos 10 años. Todas las cuentas, todas las empresas fantasma, todos los beneficiarios. Y lo más interesante de todo, tus vínculos con bandas criminales internacionales. Papá, va de farol, se adelantó Hilda. Nadie podría haber accedido a esa información. ¿En serio? ¿Y la secretaria de Eirik? ¿La que te entregó los papeles en el banco? Se mostró muy habladora cuando le enseñamos las pruebas de su implicación en el asesinato de Magnus. Una ráfaga de viento trajo el olor a sal y algas. El barco del muelle se mecía tranquilamente sobre las olas. ¿Y qué quieres? Gustav habló con calma, pero el miedo brilló en sus ojos. Que te rindas, voluntariamente. Ahora no solo está aquí la policía, sino también representantes de la Interpol. Están muy interesados en tus actividades internacionales. ¿Y si me niego? Entonces en una hora todos los documentos estarán en las redacciones de los mayores periódicos de Europa, incluidas las pruebas de tu implicación en los asesinatos de activistas ecologistas en Suecia. Hilda se puso pálida. Papá, ella no se atrevería. Me atrevo, porque a diferencia de ti, yo no tengo nada que perder. Ya me has quitado todo lo que podías. En ese momento, aparecieron hombres uniformados por todos lados. Helga se adelantó, con una orden de arresto en la mano. Gustav Eriksen queda detenido como sospechoso de organizar una asociación criminal, blanqueo de dinero y asesinatos por encargo. Los guardaespaldas bajaron lentamente sus armas. Una a una, las esposas encajaron en su sitio. Hilda miró a su padre con los ojos muy abiertos. Dijiste que lo tenías todo bajo control, que teníamos gente por todas partes. Teníamos a los nuestros. Astrid se permitió una leve sonrisa. Hasta que les mostramos pruebas de tu implicación en el asesinato de Magnus. Nadie quiere ser cómplice de un asesinato. Eirik se apartó, mirando confuso a Hilda o a Astrid. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti. Si aceptas cooperar con la investigación, contar todo lo que sabes. Estoy de acuerdo, miró a Hilda. Ahora veo lo tonta que he sido. Helga coordinó a los agentes. Gustav y Hilde fueron conducidos a los coches de policía. El barco del embarcadero encendió el motor y empezó a alejarse lentamente. Al parecer, el capitán había decidido no correr riesgos. Björn se acercó a Astrid. Acaban de registrar el banco. Tu sospechoso consejero intentó destruir documentos, pero llegamos a tiempo. Excelente. Comprueba todas sus conexiones. Seguro que encuentras muchas cosas interesantes. El amanecer tiñó el cielo de un suave rosa. Las grúas del puerto proyectaban largas sombras sobre el asfalto húmedo. Astrid observó cómo los coches de policía se llevaban a los detenidos. ¿Sabes? Helga se puso a su lado. Cuando viniste a verme con este caso, pensé que exagerabas. No creía que los proyectos medioambientales ordinarios pudieran esconderse detrás de algo así. Yo tampoco me lo creía, hasta que empecé a indagar más. A veces los peores crímenes se esconden detrás de las intenciones más nobles. Volvieron al coche. Quedaba un largo día por delante. Interrogatorios, protocolos, papeleo. Pero lo principal estaba hecho. Se había descubierto la trama delictiva y se había detenido a sus autores. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Sigrid. Enciende las noticias. Ya está en marcha. La pantalla de televisión de la comisaría mostraba imágenes de la detención, fotos de Gustav Eriksen, diagramas del flujo de dinero. El locutor hablaba de la mayor estafa financiera de los últimos años. ¿Qué crees que pasará ahora?
Preguntó Helga, sirviendo café en tazas. Un juicio, por supuesto. Uno largo y complicado. Todavía tienen contactos, se defenderán. Pero las pruebas son irrefutables, especialmente después de que Eirik accediera a cooperar. Sabe demasiado como para deshacerse de él. Bjorn miró hacia la oficina. El fiscal quiere verte. Dice que hay información interesante sobre las conexiones internacionales de Eriksson. Astrid terminó su café y se levantó. El día acababa de empezar, pero se sentía inusualmente ligera. Por primera vez en meses podía respirar tranquila. Se había hecho justicia. En el pasillo se topó con Eirik, que estaba siendo conducido para ser interrogado. Astrid trató de detenerlo. Tengo que decirte... Ahora no, negó con la cabeza. Todo lo que tengas que decir, díselo al investigador. Y nuestras cuentas personales. Eso es pasado. Salió y se protegió la cara del sol primaveral. La ciudad se despertaba, comenzaba un nuevo día. En algún lugar de las oficinas del banco continuaban los registros. Las redacciones preparaban artículos sobre la gran revelación. Las comisarías interrogaban a los detenidos. Y por fin pudo permitirse mirar al cielo, sintiendo cómo el peso de los últimos meses se desvanecía poco a poco, sustituido por la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. La primavera era inusualmente cálida en Oslo. Los manzanos en flor del parque cercano al juzgado dejaban caer pétalos blancos sobre las togas negras de los abogados que se apresuraban a acudir a la siguiente sesión del caso del siglo, como lo apodaban los periodistas. El juicio de Gustav Eriksson y sus cómplices había captado la atención de toda Europa. Astrid subió los anchos escalones del juzgado con una pesada carpeta de documentos en la mano. Había recorrido este camino tantas veces, en el último mes, que cada grieta de los escalones de mármol le resultaba familiar. Helga la recibió en el vestíbulo con una taza de café en la mano. ¿Lista para la sesión de hoy? Dicen que la defensa tiene preparada alguna sorpresa. Sea cual sea la sorpresa que tengan preparada, nosotros tenemos lo principal, documentos y declaraciones de testigos. Se dirigieron a la sala del tribunal, donde ya estaban reunidos periodistas y espectadores. Gustav Eriksson estaba sentado rodeado de sus abogados, todavía tan esbelto y elegante como siempre, a pesar del mes que había pasado en el centro de detención. A su lado estaba Hilde, visiblemente más delgada, pero con su arrogancia intacta. ¿Has visto las noticias de la mañana?, susurró Helga. Les han congelado las cuentas suizas, hasta la última. Astrid asintió. Tras la detención de Gustav, su imperio financiero había empezado a derrumbarse como un castillo de naipes. Los bancos, temiendo problemas con la justicia, bloquearon una a una las cuentas de las empresas asociadas con él. Eirik entró en la sala, acompañado por una escolta. Había sido recluido por separado de los demás acusados tras el acuerdo de culpabilidad. Había adelgazado. Tenía ojeras. Cuando se encontró con la mirada de Hilda, se apartó rápidamente. La vista comenzó con el interrogatorio de un nuevo testigo. El antiguo director financiero de una de las empresas de Eriksson. Un hombre de pelo gris con un tic nervioso, habló largo y tendido sobre planes para sacar dinero a través de proyectos medioambientales. Todo empezó con buenas intenciones, dijo frotándose el nudo de la corbata. Realmente queríamos desarrollar tecnología verde, pero entonces el señor Eriksson mostró cómo estos proyectos podían utilizarse para otros fines. El abogado de Gustav saltó con una objeción, pero el juez dejó continuar al testigo. El plan era sencillo y elegante. Parte del dinero se destinó a proyectos medioambientales, lo suficiente para que pareciera legítimo. El resto se disolvió en una red de empresas fantasma. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Los periodistas se apresuraban a tomar notas. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras, intentando captar la reacción de los acusados. Tras una pausa, llegó el turno de interrogar a Eirik. Habló en voz baja pero clara, evitando mirar en dirección a sus antiguos cómplices. Conocí al señor Eriksson en una conferencia sobre derecho medioambiental. Daba la impresión de ser un hombre que se preocupaba de verdad por proteger el medio ambiente. Solo más tarde me di cuenta de que era una máscara. ¿Cuándo se dio cuenta exactamente de que estaba involucrado en un plan criminal?, preguntó el fiscal. Después del primer gran proyecto. Las cifras no cuadraban, pero el señor Eriksson me explicó que era para optimizar los impuestos. Me convencí de que era una práctica normal.
¿Y el papel de Hilde Eriksen? Eirik dudó. Entró en la empresa como una joven promesa de la abogacía. Muy pronto se ganó la confianza de sus compañeros y luego empezó a hacerme favores especiales. Se oyeron murmullos en la sala. Hilda se enderezó en el banquillo y su rostro se convirtió en una máscara. ¿Ese era el plan desde el principio?, aclaró el fiscal. Sí. Ella debía asegurar mi lealtad y controlar mis acciones. Y yo me enamoré como un niño. Perdí la cabeza. Abandoné a mi mujer, a mi familia. Astrid sintió las miradas de los presentes, pero siguió tomando notas en silencio en su cuaderno. El drama personal solo era parte de un juego mayor. Después de la sesión, se quedó en la sala vacía, repasando las notas. Björn se le acercó. Noticias del banco. El consejo está realizando una auditoría completa de todos los proyectos de los últimos 10 años. Ya han encontrado algunos más sospechosos. No es solo en nuestro banco donde está ocurriendo esto. He recibido consultas de colegas de 5 países europeos. Todos están revisando sus proyectos medioambientales. Un efecto dominó, asintió Björn. Una piedrecita y toda la estructura se derrumba. Por la noche, todos los implicados en la investigación se reunieron en su piso. Sigrid había traído una botella de vino. Helga, los últimos informes policiales. ¿Te imaginas lo que pasa en su compañía? Sigrid sirvió vino en copas. Las acciones se han desplomado, los inversores exigen explicaciones, los proyectos medioambientales están congelados. ¿Y qué pasa con los empleados?, preguntó Astrid. Despidos masivos. Nadie quiere tener una mención de esta empresa en su currículum. Helga sacó fotos frescas de una carpeta. Toma, échales un vistazo. Las secuelas de los registros en las oficinas de sus socios. Es lo mismo en todas partes. Documentos destruidos, discos duros borrados. Cubrir sus huellas, dijo Björn pensativo. Temen ser los siguientes. Y con razón, sonrió Helga. Apenas hemos empezado a desenredar esta maraña. Ya hay solicitudes de extradición de 3 países. Astrid se acercó a la ventana. La ciudad del atardecer brillaba de luces, viviendo su vida ordinaria. Y en algún lugar ahí fuera, en oficinas caras y bancos respetables, la gente se apresuraba a cubrir sus huellas, a destruir documentos, a reescribir la historia. ¿Saben qué es lo más interesante?, se volvió hacia sus colegas. Realmente creían en su impunidad, pensaban que el sistema era demasiado complejo para ser descubierto. Y resultó que todo lo que hacía falta era una esposa resentida con acceso a los registros bancarios, sonrió Sigrid. Y amigos leales, añadió Astrid, alzando su copa. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron más revelaciones. Los periodistas desenterraron las conexiones de Gustav Eriksen con los políticos, encontraron pruebas de sobornos a funcionarios, descubrieron tramas para presionar a los competidores. En el banco, Astrid esperaba una videoconferencia urgente con colegas de otros países. Las caras cansadas de financieros e investigadores aparecieron en la pantalla. Tu investigación ha abierto la caja de Pandora, decía un portavoz del banco suizo. Cada vez encontramos más tramas. Ya no es solo blanqueo de dinero, es todo un sistema de delincuencia financiera internacional. Y en todas partes la tapadera son proyectos medioambientales, añadió el homólogo alemán. Han utilizado el tema más candente de nuestro tiempo para su fraude. Tras la reunión, Astrid bajó a los archivos. Entre carpetas polvorientas había documentos de hace 20 años, los primeros proyectos de Gustav Eriksen en Noruega. Aquí es donde empezó todo, murmuró, hojeando las páginas amarillentas. Por la noche, Helga llamó. Hilda acaba de solicitar un acuerdo de culpabilidad. Parece que ha decidido seguir el camino de Eirik. ¿Ratas huyendo de un barco que se hunde? Exactamente. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Está dispuesta a hablar de proyectos que ni siquiera conocíamos. Astrid se recostó en su silla, reflexionando sobre la noticia. El sistema que Gustav Eriksen había construido durante décadas se desmoronaba ante sus ojos. Cada nuevo día traía nuevas revelaciones, nuevos detalles, nuevos nombres. Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un ramo de flores. «Señora Holm, son para ti». Adjunto al ramo había una nota. «Gracias por abrirnos los ojos. Personal del Departamento de Medio Ambiente». Puso las flores en un jarrón y volvió a su papeleo. Había más trabajo por delante.
El castillo de naipes seguía derrumbándose, y había tiempo para recoger todas las cartas caídas antes de que se perdieran en el caos de las revelaciones. Un año después, cuando el juicio de Gustav Eriksen y sus cómplices tocaba a su fin, las lilas florecieron en Oslo. Su fragancia estupefaciente impregnaba incluso las austeras salas del tribunal, donde ese día se iba a anunciar el veredicto. Astrid ocupó su lugar habitual entre los demás testigos de la acusación. Había cambiado en el último año, con más canas en el pelo, pero su mirada era más segura, su postura más recta. La investigación que había puesto su vida patas arriba la había hecho más fuerte. Helga, sentada a su lado, le entregó el último número del periódico. En la portada aparecía el titular: La mayor estafa medioambiental del siglo. Se espera el veredicto. Debajo había fotos de los acusados. Gustav Eriksen, aún intentando mantener su dignidad. Su hija Hilda, adelgazada y perdiendo su aspecto altivo. Eirik, aparentando 10 años más. El fiscal pide la pena máxima, susurró Helga. Y a juzgar por la actitud del juez, la obtendrá. Los acusados entraron en la sala. Hilda lanzó una rápida mirada a Astrid, pero enseguida apartó la vista. Después de su declaración de culpabilidad, habían surgido nuevos detalles de las actividades delictivas de su padre, cada uno más espeluznante que el anterior. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, tomó asiento. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Pónganse en pie, se abre la sesión. La lectura del veredicto duró más de 2 horas. La juez enumeró metódicamente todos los delitos: creación de una asociación criminal, blanqueo de dinero a gran escala, fraude, organización de asesinatos, soborno de funcionarios. La lista parecía interminable. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal condena a Gustav Eriksen a 15 años de prisión. Un susurro recorrió la sala. Gustav ni siquiera se inmutó, solo apretó un poco más los labios. Hilda Eriksen, en relación con el acuerdo de cooperación concluido con la investigación, es condenada a 5 años de prisión. La joven bajó la cabeza, con los hombros temblando débilmente. Eirik Nordahl, también en relación con la cooperación con la investigación, es condenado a 3 años de prisión. Tras el anuncio del veredicto, Astrid salió a la calle. Los periodistas se agolpaban fuera del juzgado. Los flashes de las cámaras iluminaban los escalones. Pasó de largo y se dirigió al paseo marítimo, su lugar favorito para reflexionar. Sigrid la alcanzó en el parapeto. ¿Cómo te encuentras? Extraña. Tanto tiempo trabajando en este caso y ahora, todo ha terminado. No todo. Empiezan juicios en otros países. Tu testimonio seguirá siendo necesario. Se sentaron en un café junto al mar. La brisa primaveral traía el olor del mar y de las lilas en flor. Sabes, Sigrid removió su café. Has cambiado algo más que tu vida. Después del caso, en toda Europa reforzaron el control sobre los proyectos medioambientales. Ahora cada céntimo se examina con microscopio. Y eso es lo que hay que hacer. No se puede dejar que los delincuentes se escondan detrás de buenas intenciones. Ingrid, que ya no era una simple ayudante, sino un miembro de pleno derecho del Departamento de Investigación Financiera, se acercó a su mesa. Señora Holm, el Consejo del Banco le pide que vuelva al trabajo. Le ofrecen el puesto de jefa del nuevo Departamento de Auditoría Medioambiental. Una oferta tentadora, sonrió Astrid. Pero tengo otros planes. Por la noche regresó a su piso del centro de la ciudad. En el último año, este lugar se había convertido en su verdadero hogar. Aquí no había recuerdos de su vida pasada con Eirik, solo el presente y el futuro. Sonó el teléfono. Helga. Enciende la televisión. Están dando un reportaje especial sobre el caso. En la pantalla parpadeaban imágenes familiares. Registros en las oficinas de la empresa, detenciones de sospechosos, vistas judiciales. Los periodistas calificaron el caso de punto de inflexión en la historia del movimiento ecologista. ¿Y sabes qué es lo mejor? La voz de Helga sonaba satisfecha. Después de este escándalo, la gente no se desilusionó con los proyectos medioambientales. Al contrario, ha habido más transparencia, más participación pública real. A la mañana siguiente, Astrid llegó a su antigua casa de Holmenkollen. No había estado aquí ni una sola vez desde la detención de Eirik. Ahora que la casa estaba en venta, tenía que recoger sus últimas pertenencias. Sus pasos resonaban en las habitaciones vacías. Cada rincón guardaba recuerdos de una vida pasada, feliz o aparentemente.
Recogió metódicamente sus pertenencias, libros, fotografías, recuerdos. En el despacho de Eirik, todo estaba como el día del registro. Carpetas vacías sobre la mesa, documentos tirados a toda prisa en el armario. Pasó el dedo por la superficie pulida del escritorio, recordando cómo había admirado a su marido, su éxito, su integridad. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Björn Rudd. Astrid, tengo noticias. ¿Recuerdas al miembro de la junta del banco que cooperó con Eriksen? Ha accedido a testificar. Parece que más nombres saldrán a la luz. Así que no ha terminado, entonces. Más bien, una nueva fase está comenzando. Por cierto, ¿qué decidiste sobre la oferta de dirigir el nuevo departamento? Astrid se acercó a la ventana. Tras el cristal podía ver las montañas cubiertas de verdor primaveral, el fiordo brillando a la luz del sol. Creo que es hora de seguir adelante. Tengo la idea de crear una organización independiente que supervise los proyectos medioambientales. Algo así como una oficina internacional de auditoría. Ambicioso, pero necesaria. Después de este caso, muchos países están interesados en crear un sistema de control eficaz. Por la noche se reunió con Knut Bergman en su café favorito del paseo marítimo. He echado un vistazo a tu proyecto. Le entregó una carpeta con documentos. Es una idea muy prometedora. El ministerio está dispuesto a apoyarla. ¿De verdad? Es más, ya hay socios interesados en otros países. La historia de Eriksen demostró que es necesaria una estructura internacional independiente. Discutieron los detalles hasta última hora de la tarde. El plan iba tomando forma. Oficinas en los principales centros financieros, un equipo de expertos, tecnología de control de última generación. Astrid volvió a casa a medianoche. En el buzón había una carta de Eirik, la primera del año. Miró el sobre largo rato antes de abrirlo. Querida Astrid, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me has salvado, no solo de la cárcel, sino de una caída moral. Ahora me doy cuenta de lo profundamente equivocado que he estado. Espero que puedas construir una nueva vida. Te mereces ser feliz. Eirik. Dobló la carta y se acercó a la ventana. Abajo se extendía la ciudad nocturna, centelleante de luces. En algún lugar, en una de las celdas del centro de detención, Gustav Eriksen esperaba su ingreso en prisión. En otra celda, su hija Hilde probablemente contemplaba sus actos por primera vez en su vida. Y aquí, en su nuevo piso, se estaban haciendo planes para una nueva vida. Una vida en la que no solo sería testigo de la injusticia, sino una persona capaz de impedirla. El teléfono sonó en el escritorio. Helga. Disculpe el retraso. Ha salido a la luz nueva información sobre las conexiones internacionales de Eriksen. Parece que nos espera una nueva investigación. Astrid sonrió. La verdad es que me alegro. Ahora tenemos experiencia y sabemos cómo afrontarlo. Y un equipo de personas con ideas afines. Sí, eso es lo principal. No podría haberlo hecho sola. Se despertó temprano por la mañana. El sol primaveral proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación. Sobre la mesa estaban los documentos para registrar la nueva organización, y junto a ellos, cartas de apoyo de colegas de distintos países. Había llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que ya no era una víctima de las circunstancias, sino una persona capaz de cambiar el mundo a mejor. Astrid abrió su portátil y empezó a escribir el discurso de apertura del primer foro internacional sobre seguimiento de proyectos medioambientales. Los primeros rayos de sol jugueteaban sobre el teclado, y el aire olía a lilas y a nuevas oportunidades.